disfrutar más de vuestro arte y de vuestra cultura, ¿no? En la próxima ocasión, que espero que no se dilate mucho en el tiempo, intentaré hacerlo. Y agradecerles a ustedes también la presencia aquí, porque el mundo es cada vez más competitivo y en estos momentos estamos compitiendo con un concierto lírico que se da en estas mismas instalaciones, con lo cual, bueno, pues esto tiene un valor añadido para mí, saber que el coste de oportunidad de su presencia aquí me van a permitir que utilice esta terminología económica, es no disfrutar de ese seguro que magnífico concierto con un tenor y una soprano a los que hemos visto ensayar hace un ratito cuando accedía al edificio. Gracias por su presencia, espero no defraudar sus expectativas y lo que sí quiero ponerles de manifiesto es que, bueno, a partir de los datos que nos proporcionan las estadísticas y los informes, lo que yo he tratado es de estructurar un poco el contenido de esa información para tratarles de dar una visión lo más objetivamente posible de lo que este conflicto está suponiendo para la economía mundial, para la economía europea, para la economía española y con unas breves pinceladas de lo que puede representar para la economía de esta región andaluza. Entonces, sin más dilación, les parece, doy comienzo a mi exposición. La exposición la he estructurado en las partes que aparecen representadas en esta transparencia, una breve presentación de lo que son las economías de Ucrania y de Rusia para saber, bueno, cuáles son las principales riquezas de estos países y qué es lo que estos países ofrecen al mundo en estos momentos. También una referencia a las relaciones comerciales entre la Unión Europea, Rusia y Ucrania, los efectos del conflicto para la Unión Europea, como señalaba antes, los efectos para España, cómo puede afectar esto a Andalucía y algunos atisbos de propuestas de solución. Siempre digo lo mismo, si la solución a este tipo de cuestiones estuviera en mis manos o en las manos de algunas personas, evidentemente la patentarían, fabricarían píldoras y las venderían, ¿no? Pero no es el caso. Aquí es una reflexión que uno intenta hacer desde un cierto conocimiento de esa realidad y exponerla de la forma más objetiva, insisto, y más pedagógica posible. Bueno, lo primero que nos llama la atención es la ubicación de Ucrania, porque yo creo que la ubicación de los países, digo de Ucrania porque Rusia ya sabemos un poco dónde estaba, pero parece que Ucrania ha aparecido de repente en el mapa de nuestra mente, ¿no? Muchos posiblemente, lo digo, algunos a lo mejor no sabíamos ni dónde estaba Ucrania, y hemos tenido un poco tomado conciencia de lo que representaba la posición geoestratégica o geopolítica de este país después de que se independizó de la Unión Soviética y sobre todo del conflicto que mantuvo ya en 2014 cuando Rusia invadió Crimea. Yo creo que ahí me van a permitir este paréntesis. El mundo occidental no era consciente de lo que podía venir después, se minimizó este hecho desde el punto de vista de la historia, de lo que representaba esa anexión por la fuerza de la península de Crimea por parte de Rusia y, bueno, de 2014 a ahora, 8 años después, hemos visto que los afanes desmedidos de Putin por seguir anexionándose el territorio que antiguamente pertenecía a la Unión Soviética, pues parece no tener límites y Europa y el mundo no estaban preparados, pienso yo, para hacer frente a los posibles impactos económicos de esta situación. Bueno, Ucrania limita con los países que tienen aquí, con Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Moldavia, es decir, limita con estos países que muchos de ellos son miembros de la Unión Europea y muchos de ellos son miembros de la OTAN. Esto también nos sitúa un poco para la gravedad del conflicto, porque cuando las situaciones las vivimos más de cerca, tomamos mayor conciencia de que eso nos puede afectar en cualquier momento. Europa, yo creo que a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia contemporánea, se ha dado cuenta de que un país, Ucrania, que limitaba con 5 países de la Unión Europea, estaba en guerra y eso ponía en un especial peligro a la Unión Europea como tal fórmula de integración política, de integración económica, etcétera, ¿no? Y también a la OTAN, porque, insisto, aquí se ven en ese plano que tienen ahí, los países en azul claro son aquellos que se unieron a la OTAN antes de la Guerra Fría y los países que están en azul oscuro, los que se incorporaron a la alianza después de la Guerra Fría, pero también vemos que, bueno, la OTAN está atacada muy directamente por lo que pase en Ucrania. No le pilla lejos, sino que le pilla muy cerca.
Bueno, pues aquí en esta transparencia les he tratado de recoger un poquito, muy someramente, con breves pinceladas apoyadas en los datos. Es verdad que cuando uno maneja las estadísticas siempre luego se encuentra que los datos no siempre coinciden, pero yo creo que, aunque no sean términos exactos, sí en términos gruesos, esta transparencia da una visión de conjunto de lo que representa la economía ucraniana en cifras y lo que representa la economía de Rusia también en cifras. Por otro lado, Ucrania tiene una situación económica con la Unión Europea, en virtud de la cual hay un acuerdo de asociación desde el año 2017. Es decir, un acuerdo de asociación significa que se regulan las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Ucrania de una forma preferencial, que se eliminan trabas al comercio entre esas dos regiones, el mercado de la Unión Europea y el mercado ucraniano, lo cual significa que hay una liberalización importante del comercio. Ya sabemos que la Unión Europea ha aceptado la petición de Ucrania de formar parte de la Unión Europea. Veremos en qué cristaliza eso. Hay países que llevan históricamente llamando a las puertas de la Unión Europea y no han conseguido entrar, en el caso de Turquía. Pero bueno, yo creo que es un acto también de solidaridad el acelerar este proceso, por lo menos para considerarle aspirante a integrarse en la Unión Europea. Pero con independencia de que esa integración cristalice, lo cierto es que en estos momentos hay un acuerdo de asociación con la Unión Europea que otorga a Ucrania ese comercio preferencial, ese comercio libre de trabas, libre de aranceles para sus productos con y desde la Unión Europea. Bueno, pues Ucrania es el primer productor y exportador mundial de girasol y de aceite de girasol. Esto luego lo veremos que a Andalucía le toca muy de cerca porque el aceite de girasol es competitivo del aceite de oliva, ¿no? Y siempre que hay competencia hay ganadores y perdedores en todo este proceso. Es el primer productor de cebada y el cuarto exportador, el tercer productor de maíz y el cuarto exportador, el quinto productor de centeno y también de abejas. Es decir, se dice que Ucrania es el granero de Europa, ¿no? Yo creo que no habíamos tomado conciencia de que teníamos una dependencia tan extraordinaria del grano que nos procedía de Ucrania como ahora a partir del conflicto. Es el noveno productor de huevos de gallina, es el segundo país de Europa con capacidad de almacenamiento subterráneo de gas después de Rusia. Esto es un elemento de extraordinaria importancia para lo que veremos después, de cómo llega la energía a Europa y cómo se articula esa extraordinaria dependencia energética que tiene la Unión Europea de otros grandes proveedores de energía. Cuenta con la mayor infraestructura de gas, de tránsito del gas del mundo y una de las redes más extensas de ferrocarril. 5 de cada 10 corredores europeos de transporte atraviesan el territorio ucraniano. Es la primera región de Europa y la segunda del mundo en tierra cultivable y además es el tercer país del mundo en suelo negro. El suelo negro es el suelo rico en humus, es decir, suelo que transforma, que es un suelo muy fértil y de ahí que la productividad de las tierras de cultivo en Ucrania sea muy importante. No solamente tiene mucha extensión de tierra cultivable, sino que es un suelo cultivable extraordinariamente fértil. Y luego ya, desde el punto de vista geopolítico, pues ya lo señalaba antes, es la segunda, no solamente la ubicación, sino que es la segunda superficie mayor de Europa y un elemento también crítico que puede justificar o puede estar detrás de todos estos movimientos, estos conflictos que surgen entre Ucrania y Rusia, es que el 18% de la población de Ucrania es rusa. Y bueno, luego haré una referencia también un poquito al tema de la inmigración. Bien, ¿y Rusia? ¿Qué aporta la economía rusa al resto del mundo? Pues Rusia era en el año 2021 el quinto socio comercial de Europa en cuanto a exportaciones de bienes después de Estados Unidos, Reino Unido, China y Suiza. Es decir, Rusia ha tenido hasta 2021 unas importantísimas relaciones comerciales con la Unión Europea y de ahí que toda esta política de sanciones que han establecido las autoridades comunitarias sea un látigo para la economía con Rusia. Luego ya veremos que también siempre que hay sanciones comerciales hay acción y reacción. Es decir, en la teoría económica son las acciones de retorsión. Es decir, tú me haces esta faena y yo te respondo con una faena similar. Estamos jugando ahí el yo daño y yo respondo dañando también más en la medida en que eso sea posible, ¿no? Y es el tercer país en lo que se refiere a las importaciones después de China y Estados Unidos.
¿Cuál es la riqueza fundamental de Rusia? Pues Rusia exporta sobre todo petróleo crudo, exporta petróleo refinado, exporta gas petróleo, exporta oro, exporta briquetas de carbón, es el mayor exportador mundial de trigo, de hierro semiacabado, de pescado congelado sin relleno, de níquel crudo, de arrabio. Arrabio es un material que se utiliza para la fabricación de acero. En 2020 fue el mayor importador mundial de óxido de aluminio, tiene una gran industria pesada y las más importantes importaciones de Rusia son componentes para la industria pesada, y luego sus principales importaciones también son coches, equipos de transmisión, medicamentos envasados, ordenadores, etc. Básicamente, si se dan cuenta, es una economía que se basa en la exportación de recursos naturales, fundamentalmente el trigo y los recursos energéticos, y la importación de componentes que necesita para su industria. Luego esto también nos da una visión, un perfil aproximado de cuál puede ser el tejido industrial de Rusia. Bien, el comercio entre Rusia y la Unión Europea por productos, fíjense aquí que se analizan 2 años, el año 2011 y el año 2021, es decir, 10 años, han transitado 10 años desde la figura de la izquierda a la derecha, vemos que ha perdido importancia. En el lado de la izquierda tenemos lo relativo a 2011, las exportaciones básicamente de la Unión Europea hacia Rusia pues eran maquinaria y vehículos, es la zona azul oscura, y las exportaciones desde Rusia hacia la Unión Europea eran sobre todo energía, la zona rosa. Siguen siendo así, pero sin embargo las exportaciones rusas de energía a Europa han disminuido, el tamaño, la altura de esa columna ha disminuido, y también ha decrecido un poco las exportaciones de la Unión Europea hacia Rusia de maquinaria y vehículos. El otro componente que aparece en la izquierda en el caso de las exportaciones son productos químicos, que es el rosa ese un poco más intenso, fucsia. Bien, ¿qué nos pone de manifiesto lo visto hasta ahora? Pues nos pone de manifiesto que hay una gran dependencia energética, en términos energéticos, de la Unión Europea respecto de Rusia. La Unión Europea importa, no solamente de Rusia, sino del resto del mundo, como veremos más adelante, importa el 53% de la energía que consume. Esto ya pasó con la crisis energética del año 73, el gran shock energético del 73, cuando los países de la OPEP decidieron restringir la cantidad de producción y subir los precios, significó el estrangulamiento a corto plazo de muchas industrias en el tejido industrial europeo, porque no estaban preparadas para enfrentarse a esta situación. Y tenemos que plantearnos si desde lo que ocurrió en el año 73, que se produjo este gran shock de la energía en el mundo desarrollado, en el mundo europeo, hasta ahora hemos tenido alguna lección aprendida, porque la dependencia energética de Europa sigue siendo significativa. Y es especialmente significativa en el caso, por ejemplo, de Alemania, y eso está condicionando también las directrices de cuál es el comportamiento de la Unión Europea respecto de Rusia y cuáles son los envites que está haciendo Rusia a la Unión Europea para un poco romper esa postura cohesionada que tienen aparentemente los socios de la Unión Europea, porque no debemos olvidar que las economías de la Unión Europea son economías muy dispares, tienen intereses muy diferentes, y el mantener una postura cohesionada frente a un enemigo común que puede ser Rusia puede tener elevados costes. Los costes no se reparten por igual entre todos los socios. Entonces, en este sentido, la gran dependencia que tiene Alemania en estos momentos del gas natural que procede de Rusia y del carbón es cualitativamente diferente a la que puedan tener otros países, España, Francia, que es mucho más autónoma en la producción de energía nuclear, etcétera, etcétera. Todos estos elementos también hay que tenerlos en consideración a la hora de tratar de ver un poco cómo se vislumbra la posible reacción de estos países en el concierto de lo que se supone que es una actitud cohesionada de la Unión Europea como bloque económico. Bueno, el 90%, si nos referimos exclusivamente a crudo, el 66% del gas natural. La Unión Europea importa de Rusia el 40% del gas natural. ¿Qué pone de manifiesto esto? Que tiene una extraordinaria dependencia energética del resto del mundo y especialmente de Rusia. Y la energía es el motor de la industria. Y sin industria no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay desarrollo, y a partir de ahí pues las economías, en fin, pasan por momentos de debilidad y de dificultad. Y aquí les pongo con 2 asteriscos, me llama un poco la atención, ¿no? Paradójicamente, desde marzo a julio de este año, España es el país de la Unión Europea que más ha aumentado las importaciones de gas natural de Rusia. Claro, ¿dónde está la razón? Que estamos en conflicto con Argelia, que era nuestro gran proveedor. Entonces tenemos que buscarnos una alternativa.
Y las alternativas muchas veces me van a permitir que haga esta reflexión personal. Una cosa es la racionalidad del conjunto y otra cosa es la racionalidad individual. Y aquí cada país intenta salir lo más airosamente posible de esta situación. Defendemos unos intereses comunes, pero también tenemos unos intereses particulares y buscamos alternativas al margen de esa visión de conjunto que pueda, o esa postura de conjunto que pueda adoptar la Unión Europea. Por eso una de mis preocupaciones es ver cómo se va a desarrollar esa cohesión futura de la Unión Europea en su reacción en bloque ante el problema que representa este conflicto. Si va a seguir manteniendo esa unidad de reacción o si vamos a estar asistiendo a una fragmentación de las actitudes y los comportamientos de los distintos países de la Unión Europea en relación especialmente con Rusia, ¿no? Putin sabe de esta debilidad y Putin, lo veremos en alguna transparencia posterior, está intentando disgregar, romper, fracturar esa cohesión aparente que tiene en estos momentos la Unión Europea. Bueno, aquí, porque los gráficos siempre son más ilustrativos, vemos también la dependencia energética de la Unión Europea entre 2010 y 2020 y vemos la parte de abajo, ese color morado, es la producción doméstica. Fíjense que lo que pone de manifiesto es que no son autosuficientes para nada. Es decir, de hecho, también lo hago como apunte, ese cambio de política energética señalando que la energía del gas y la energía nuclear son energías limpias, obedece también un poco a esto, es decir, de repente cambiamos de criterio, de repente ese objetivo de la sostenibilidad energética pega un giro significativo en el contexto de la Unión Europea porque tenemos que apostar por fuentes de producción energética alternativas y en este caso la nuclear es una magnífica opción, ¿no? Bueno, después la producción que nos viene de Rusia, que es esa parte de marrón clarito, y la parte de marrón intenso pues es de Noruega. Noruega es un gran productor también de energía, de gas, y es uno de los principales proveedores de la Unión Europea. Luego lo veremos también más adelante. ¿Cuáles son las principales vías comerciales por las que llega el gas natural en el mundo? Ya saben que básicamente el gas natural hay dos mecanismos de transporte, los gasoductos o el gas natural licuado, que se hace a través de barcos metaneros y que es una de las grandes apuestas que en estos momentos tiene España junto con Portugal, para conseguir que se convierta en un centro de difusión, de transmisión de ese gas licuado a través de Francia hacia el resto de la Unión Europea. Luego me referiré también a esto, pero fíjense que aquí en esta foto también nos da una visión de conjunto de la realidad. Las líneas en rojo son gasoductos, muchos de ellos nacen en Rusia, y ese circuito que llega fundamentalmente hacia Europa, también en Estados Unidos hacia Canadá y México, y la zona azul es el gas natural licuado, es decir, básicamente los grandes circuitos de comercialización del gas se realizan por este procedimiento, el gas licuado. Hay estudios económicos que han analizado cuándo es rentable el transporte de gas por esta vía, ¿no? Yo creo recordar que era a partir de una distancia de 1000 kilómetros, etc. Hay estudios que, claro, es costoso también, ¿no? Transportarlo a través de esos barcos, tiene que haber rutas marítimas, luego tiene que haber regasificadoras, tiene que haber previamente un procedimiento de licuación y luego un proceso de regasificación. Incluso, bueno, ya saben que los antecedentes todo se remontan a Faraday, pero bueno, hay toda una industria química muy relacionada con estos procesos de transformación, primero del gas, transformarlo en algo líquido y luego regasificarlo. Y España, ahora hemos también descubierto, yo así lo confieso, que tiene un gran potencial de regasificación del gas, ¿no? Y esto que quiere vender ahora de cara al resto de la Unión Europea. Ha chocado con el enfrentamiento con Francia, también por razones económicas. Como ven, falta energía en Europa, pero Francia defendió sus intereses, España defendió los suyos, Alemania tiene otros también diferentes y bueno, esto puede dar la sensación de luego fragmentación. Y cuando tenemos un enemigo común y nos fragmentamos, desde luego el enemigo tiene muchas posibilidades de alzarse con la victoria. Bien, los principales países de productores de gas natural en el mundo, pues fíjense, Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos es un gran productor y un gran consumidor.
y por lo tanto no es el más importante de los exportadores. Una cosa es producir y otra cosa es luego tener capacidad exportadora. En el caso de Estados Unidos es el primer productor, el segundo Rusia, el tercero Irán, China, Qatar, Canadá, Australia, Arabia, Noruega y Argelia. Bueno, pues de esta foto pasamos a esta otra foto, que son los principales exportadores. Y el principal exportador es Australia, seguido de Qatar y en tercer lugar de Estados Unidos y luego de Rusia. También es un matiz importante, no es suficiente con producirlo, sino que es necesario tener esa capacidad de exportación. Y no todos los países grandes productores tienen esa capacidad. Estados Unidos es un ejemplo de lo que les acabo de señalar. Bien, ¿cuáles son las previsibles consecuencias de esto? Pues que a río revuelto ganancia de pescadores, y me van a permitir por la expresión tan coloquial. Cuando estamos viendo esta convulsión en los mercados energéticos, estamos viendo esta gran dependencia de Europa del suministro energético que les viene de fuera, pues entonces rápidamente hay muchos que se apuntan al carro de ver quién puede sacar el trozo más grande de la tarta que se está negociando, repartiendo en estos momentos. Bueno, China, el papel de China, ya saben que después de la reciente reunión que tuvieron la OTAN en Madrid en junio pasado, China se ha visto como un peligro emergente para la alianza. El papel de China no está claro, incluso en la votación en la OTAN contra la ocupación de Rusia se abstuvo, es decir, está ahí, tiene una ubicación estratégica en Asia, está cerca de Rusia, mucho más que Estados Unidos, tiene el conflicto de Taiwán, tiene el control de la India, entonces está ahí en una posición, que está sacando también su provecho personal, ¿no? No quiere cerrarle la puerta a Rusia, quiere aliarse con la India, quiere contrarrestar la prepotencia de los Estados Unidos en el este de Asia, está el conflicto de Taiwán. En definitiva, es un peligro estratégico, se señala ahí en la Declaración de Madrid, para la alianza, y no acaba de posicionarse porque no le interesa acabar de posicionarse. Ya hemos visto que era uno de los principales exportadores de la Unión Europea, hacia la Unión Europea. Luego tampoco le interesa ponerse enfrente de la Unión Europea porque está produciendo básicamente para exportar y vender en la Unión Europea. Y la economía, yo no es que tenga una visión marxista de la realidad, ni muchísimo menos, la economía mueve los hilos del mundo, por mucho que nos digan otras cosas, al final está la economía que explica casi siempre las cosas que suceden en el mundo. Bien, si quieren luego en el debate podemos hablar algo más de esto. La producción ha crecido un 7,8% y casi se ha duplicado desde el año 2011, algo significativo, ¿no? Porque es verdad que es un gran consumidor de energía, porque todo lo que produce necesita también consumir energía, pero no quiere quedarse atrás. Incluso, como medida disuasoria, está potenciando la producción energética con centrales térmicas de carbón, pero para consumo interno, no para el exterior. Es decir, está aplicando también su propia estrategia energética para defenderse de lo que pueda pasar en el resto del mundo. Estados Unidos también está aprovechándose de esta situación y está vendiendo gas a la Unión Europea un 40% más caro de lo que se vendía a Rusia. Es decir, está aprovechando la escasez, estas restricciones comerciales, estas sanciones que ha puesto la Unión Europea a Rusia, están beneficiando a Estados Unidos. Están beneficiando en temas energéticos y le están beneficiando también en temas de industria de la defensa, lo señalaré después. Es decir, aquí siempre hay ganancias que se diluyen y beneficios y pérdidas que se reparten con desigual fortuna entre todos los actores que están implicados. Bueno, es verdad que las consecuencias, algunas las estamos viendo más directamente, se ha subido el precio de la luz porque el gas es un componente importante en la producción de luz y porque además en España la tarifa de la luz, alguien me lo explicaba ayer, me decía, mira, es como si para determinar la cesta de la compra, pues tú pones el caviar, el azúcar, la harina y de repente sube el precio del caviar, pero es que tú no compras caviar todos los días, pero forma parte de ese collage que determina el precio de la luz y estamos pagando una luz extraordinariamente cara precisamente porque en ese collage, en virtud del cual se articula el precio de la luz en estos momentos, el gas tiene una presencia muy importante y como el gas está encarecido, la luz consecuentemente también. Se empiezan a cambiar los mecanismos para determinar el precio de la luz, no obstante, como la excepción ibérica, y Europa ha puesto un plan de ahorro energético, sobre todo de cara al invierno, y intenta aumentar las reservas. Esto también está cuestionando otro de los elementos que generó hace años atrás
muchísimo conflicto, que era la obtención de petróleo por fracking. Recuerden el conflicto que hubo en las Islas Canarias, porque se habían descubierto los yacimientos, pero esto deterioraba el medio ambiente de forma significativa. Pues bien, Estados Unidos en estos momentos está obteniendo petróleo por fracking porque ha visto negocio y ha dicho: puedo venderlo mucho más caro, me paso por encima del tema ecológico y consigo más materia prima energética porque la puedo vender a un precio mucho más elevado. Y todos los países están replanteándose el suministro de gas. Fíjense, también aquí lo pongo con asteriscos: en España, Estados Unidos es ahora el principal proveedor de gas, ha multiplicado su suministro por 4,3 después del conflicto reciente con Argelia, que lo ha reducido un 44%. Es decir, aquí vemos que cada uno busca cómo salvarse, sálvense ustedes como puedan. Bueno, esta transparencia me ha parecido, siempre en los gráficos, insisto, los dibujos son más visuales, también especialmente representativa de cómo se está produciendo el abastecimiento de gas a Europa en estos momentos. Los datos creo que son de 2021, bueno, relativamente recientes. Las líneas en rojo son los gasoductos procedentes de Rusia, es decir, fíjense que Rusia es como si tuviera un conjunto de ríos, de afluentes que perforan prácticamente toda la superficie de Europa, irradia prácticamente toda la superficie de Europa. El color en verde son los gasoductos procedentes de Argelia y el color amarillo son los procedentes de Irán y de Azerbaiyán. Y otros tienen, bueno, pues los azules básicamente vienen de Suecia. Es decir, Rusia está por detrás, es decir, como si tuviera totalmente perforado el suelo europeo en lo que se refiere al suministro de gas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué ha pasado con el Nord Stream y el Nord 1 y el 2 recientemente? Esas operaciones de sabotaje, ese reforzamiento de Rusia del Nord Stream 2 que va por el mar Báltico para suministrar gas fundamentalmente a Alemania. Uno de los propósitos de Rusia es que Alemania se descuelgue un poco de la política concertada de la Unión Europea, porque Alemania tiene una gran dependencia energética y el gas le llega directamente por el mar Báltico, por estos gasoductos desde Rusia, atravesando en ocasiones el territorio ucraniano. ¿Cuáles son los principales proveedores? Rusia, Noruega, Argelia, y Argelia sobre todo en el caso de países como España, el 59%, el 10% a Italia, el 15% a Portugal y el 9% a Francia. De hecho, España, Italia y Portugal son los que han presentado esa iniciativa de reforzar que que llegue el gas que viene licuado a España y que se regasifica en nuestras plantas, que pueda llegar a través de Cataluña a Francia para suministrar al resto de la Unión Europea. Y un dato muy importante: la posición geoestratégica de Turquía es la frontera entre Asia y Europa. Turquía tampoco se pronunció abiertamente en la declaración de Naciones Unidas en contra de Rusia, y Rusia está también extendiendo sus tentáculos a través de Turquía porque le ve un socio necesario y le ha ofrecido, recientemente lo daban las noticias, el convertirse en un hub, es decir, en un foco de conexión, de distribución del gas de Rusia hacia el resto de Europa, precisamente por el gasoducto del Turk Stream, ¿no? Este gasoducto ya suministra gas a los Balcanes, a Bulgaria, Grecia, Serbia, Rumanía, a Hungría y a Macedonia. Bien, el cierre del gasoducto transmediterráneo después de la ruptura de relaciones o la dificultad de las relaciones que ha mantenido España con Argelia recientemente, que transitaba, como saben, por Europa, ha hecho que el deseo de España sea potenciar el gas que nos llegaba sin atravesar Marruecos a través de otro gasoducto y revitalizar el gasoducto MidCat, que, como les señalaba antes, es el que conectaría Cataluña con Francia. Aquí ha chocado con la reticencia de Francia, la reticencia y la resistencia de Francia, porque paradójicamente, y lo digo como elemento para la reflexión, España denosta la producción energética a través de centrales nucleares y, sin embargo, importamos grandes cantidades de energía nuclear que se produce en el sur de Francia, en la zona más cercana a la península.
también es un poco de elemento para la reflexión. No queremos centrales nucleares, importamos la energía nuclear que fabrican en Francia y casualmente muchas de las centrales nucleares de Francia están en el sur del país, en zonas cercanas a España. Bueno, es verdad que la energía nuclear ha sido denostada durante mucho tiempo por motivos de seguridad, pero también es cierto que como en todas las industrias mejoran las condiciones. Yo hace unos días hablaba con una persona experta en estas materias y le preguntaba, ¿no? Y me decía, mira Miriam, es extraordinariamente segura, tal y como se construyen ahora las centrales nucleares, no solamente la producción, sino el tratamiento de los residuos. Es extraordinariamente seguro. Y de hecho, también, paradójicamente, la Unión Europea ha declarado energía limpia a la energía nuclear. Es decir, aquí se ha saltado un poco esa objeción de conciencia que tenía, y ha dicho que la energía procedente del gas y de las centrales nucleares son de repente, vía directiva, vía declaración, energías limpias. De la noche a la mañana se consideran energías limpias. También es un elemento para la reflexión estas cuestiones, ¿no? Bien. También he señalado aquí Chipre. Bueno, su gas podría ser un posible proveedor del resto de la Unión Europea, pero hay un conflicto con Turquía. Ya sabe que Chipre es un país dividido y que hay siempre un ten con ten de la parte de Chipre que está bajo dominio turco y la parte de Chipre que está bajo dominio griego. Entonces es abrir una fuente de potencial conflicto con el resto de la Unión Europea y bueno, no sé en qué medida puede convertirse en una alternativa. Irán, a través de Turquía, puede hacerlo, pero la infraestructura que tiene en estos momentos está un poco debilitada. Y Egipto se puede convertir, no lo he señalado aquí en esta transparencia, pero se puede convertir en una gran alternativa. ¿Por qué? Porque recientemente se ha descubierto en sus aguas el mayor yacimiento de gas conocido en el Mediterráneo. Y claro, el hecho de tener gas significa una fuente de riqueza extraordinaria. Por ejemplo, en Argelia, los hidrocarburos representan el 30% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, el 95% de sus exportaciones y el 60% de sus ingresos presupuestarios. Es como la economía del monocultivo que estudiábamos del cacao o del café, pero ahora referida a la energía. Luego estos países tienen un potencial de crecimiento extraordinario, cosa distinta que luego, bueno, pues sus sistemas políticos, sus problemas sociales internos no les impidan avanzar todo lo que pudieran, ¿no? ¿Qué pasa con el petróleo, que es la otra gran fuente que suministra energía a las industrias? Pues aquí tenemos también que las importaciones de crudo en la Unión Europea proceden fundamentalmente de Rusia, casi en 27, algunas estadísticas dicen que un tercio, pero bueno, en esta que recoge aquí, el 26,9% de las importaciones de petróleo que realiza la Unión Europea proceden de Rusia. Suman más estas importaciones de Rusia que la de los otros tres proveedores, que son Irak, Nigeria y Arabia Saudí. Es decir, Rusia vuelve a tener un gran control sobre el suministro de energía hacia la Unión Europea. Los mayores productores son Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia, pero sin embargo Rusia es el que más exporta. Insisto, porque Estados Unidos consume mucha energía, ¿no? Fíjense, un dato que recogía recientemente. Desde que estalló la guerra, la Unión Europea ha gastado en comprar petróleo y gas a Rusia el equivalente al 85% del gasto militar de Rusia. Es decir, está financiando la economía rusa. A pesar de esas sanciones, a pesar de todas esas cuestiones, en definitiva, esa extraordinaria dependencia le está proporcionando mucha fuente de ingresos a Rusia. Bien. ¿Cómo llega el petróleo básicamente? Pues volvemos también a tener aquí un fuerte predominio de Rusia. Tenemos ahí Rusia, Turquía e Irán como principales proveedores del petróleo que llega hacia la Unión Europea. Luego esto también nos permite situarnos en el mundo. Y ya recapitulando un poco cuáles pueden ser los previsibles efectos del conflicto para la Unión Europea. Desde luego todos los relacionados con el suministro de energía y todos los relacionados de forma indirecta con las consecuencias que el encarecimiento de la energía provoca en las industrias en general. Sobre los suministros, aquí he puesto básicamente el carbón. La Unión Europea importa el 10% de lo que necesita, dos tercios de ese 10% se dedican a producir electricidad, es decir, sigue habiendo producción por térmicas de la electricidad. Australia puede ser una alternativa. Fíjense, con lo lejos que queda Australia de Europa y sin embargo es una alternativa al carbón que procede de Europa o al carbón que se explota en Europa. En España se cerraron, he vivido en una cuenca minera en el norte de España, se cerraron las industrias extractivas del carbón en nuestro país
porque no eran rentables, y no eran rentables porque tienen muchísima accidentalidad, hay muchas fallas, es decir, no son fácilmente mecanizables, y el carbón que se importa de Australia, es más barato tener una tonelada de carbón de Australia en España que explotarlo, extraerlo en España, porque además tiene un gran poder calorífico, es un carbón de muy buena calidad, ¿eh? Luego, la distancia no siempre impide la rentabilidad económica, en este caso la calidad del producto o la dificultad extractiva, como sucede con las minas en España, pues puede hacer que sea más ventajoso importarlo que producirlo dentro. En el petróleo, ya lo hemos comentado, Rusia es el primer exportador mundial y el principal proveedor de la Unión Europea, y la OPEP, que se perfila como alternativa, recientemente también han vuelto a subir los precios del petróleo. Recuerden que la OPEP es un cártel. La Organización de Países Explotadores de Petróleo es un cártel, es decir, actúan como si fuera un monopolio. Un cártel es un acuerdo entre oferentes de un determinado producto para ponerse es decir, un acuerdo expreso para determinar qué cantidad ofrece o a qué precio lo ofrece. Estranguló la economía occidental en el año 73 y ahora también se está aprovechando de la situación, ya ha encarecido el precio del barril del petróleo. El gas natural, lo hemos señalado antes. Estados Unidos también está ganando con todo este estrangulamiento del suministro procedente de Rusia, vendiéndolo más caro. ¿Qué pasa con algunas industrias como el automóvil? También lo hemos visto en las noticias, escasean componentes, materiales que se utilizan como el paladio y el aluminio para los semiconductores, y se están destinando a la producción de aquellos productos que son más rentables, los automóviles de gama alta. El otro día salían las noticias de la televisión que paradójicamente se está revitalizando el mercado de coches de segunda mano y se paga por vehículos de segunda mano más de lo que se había pagado inicialmente por ellos. Es decir, uno compró un vehículo hace un año y ahora lo vende de segunda mano más caro de lo que le costó inicialmente como nuevo. Bueno, cosas de la economía, cosas de la interrelación entre los mercados, no hay que olvidarlo. Los alimentos, esto es lo que nos está llegando, ¿no? Nos están vendiendo. Hoy salía en las noticias, parece que estoy conectada todo el día a la tele, estoy muy poco pero le saco mucho rendimiento. Hoy salía el encarecimiento de la harina en el mercado de las croquetas. No sé si vieron las noticias a mediodía, que estaban subiendo muchísimo el precio de las croquetas, que es un aperitivo que les gusta mucho a los españoles, precisamente porque la materia prima, la harina, se había encarecido, creo recordar, un 40%, ¿no? Es decir, este estrangulamiento del suministro de alimentos que se produce primero por las dificultades que tiene Ucrania, que es el granero de Europa, para hacerlas llegar a la Unión Europea, y segundo también por las medidas de sanciones económicas que se están poniendo a Rusia. Recuerden que Rusia era el principal exportador de trigo, están dificultando la producción de esos alimentos, pero también cuando son productos alimenticios transformados, todo el consumo energético asociado a ellos. Este verano me comentaba el dueño de unas bodegas que tenían muchísimas dificultades para conseguir envases, vidrio, porque habían cerrado muchas factorías fabricantes de vidrio, son como los altos hornos, entonces si no sacan la producción cierran y luego volver a iniciar esa actividad es extraordinariamente costoso, y había una escasez de vidrio. No por el conflicto previo al conflicto de Ucrania, sino también, y esto es otra cosa que quería dejar aquí como reflexión para el debate, que estamos viendo cómo se focaliza como chivo expiatorio al conflicto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Yo creo que en gran parte el encarecimiento de muchos productos que estamos viendo ahora es consecuencia del estrangulamiento que hubo en la economía durante la pandemia y la revitalización que ha habido después. Es decir, cuando ya nos estábamos recuperando de la pandemia, cuando, fíjense que muchas industrias cerraron durante la pandemia, cuando la economía se empieza a recuperar y empieza a crecer la demanda, evidentemente si no hay una oferta que responda suficientemente, hay un déficit de productos en el mercado y eso los encarece. Si a eso añadimos el shock de oferta que se ha generado ahora como consecuencia del conflicto y del estrangulamiento energético hacia Europa, tenemos ya dos elementos acumulativos. Pero con casi toda seguridad, si no hubiera este conflicto entre Rusia y Ucrania, nosotros estaríamos, y de hecho lo hemos padecido, un encarecimiento de los precios significativo. ¿Qué se hace ahora? Pues echar la culpa al mejor postor, ¿no? En este caso el conflicto, y luego ya comentaré como reflexión final algunas de estas cosas. Bueno, y luego los fertilizantes, también es importante y eso afecta especialmente al sector agrícola, y Andalucía vive mucho de esa agricultura, ¿no? Luego también esto va a tener importancia. Aquí he puesto que algunos productores no es que hayan cerrado, como la principal productora de
de fertilizantes ya en Noruega, sino que ha cerrado parte de sus factorías de producción en Francia. Es decir, parte de la producción que tenía externalizada en otros países la ha cerrado, pero como consecuencia del encarecimiento de los procesos para obtener esos fertilizantes. Consumen energía, si la energía se encarece, se genera una concatenación de efectos. Bueno, y luego estos otros efectos de segundo nivel, que son la inflación y los tipos de interés, lo señalaba antes, es decir, una cosa es el estrangulamiento de los mercados y otra cosa es lo que se considera inflación. La inflación es el crecimiento generalizado y persistente de los precios, es decir, afecta a muchos productos y dura en el tiempo, y eso es lo que estamos viendo ahora. En España muy por encima de la media de otros países, por desgracia, pero sí que es verdad que con carácter generalizado incluso en una economía como la de Estados Unidos, que parece que estaba ciertamente de alguna forma inmune a la inflación, ¿no? Bueno, las sanciones de la Unión Europea afectan al 30% de las exportaciones mundiales de trigo, esas que provenían de Rusia, y al 18% de maíz. Esto genera un shock de la oferta que se añade a ese shock de la demanda. Menos oferta y más demanda, una subida más desmesurada de los precios. Y luego cuando los precios suben, pues todo sube, e incluso el precio del dinero también, es decir, los tipos de interés. Y estamos asistiendo también a un posible efecto de la subida de los tipos de interés. El objetivo parece ser que es restringir la actividad económica, es decir, penalizar el consumo, pero ya sabemos también que cuando se penaliza el consumo se retraen las economías. Luego, no podemos aventurar cuál va a ser el efecto global, ¿no? Lo estamos viviendo, ha que subido el precio de las hipotecas a interés variable, que los tipos de interés suben y suben con carácter generalizado, y cuando los tipos de interés suben, pues afecta a todo aquel que tiene contraídas deudas con un tipo de interés que no es fijo, que es invariable y que podemos, aunque no las tengamos contraídas ahora, las podemos contraer en el futuro. Retrae el consumo de bienes duraderos, automóviles, etcétera, porque en definitiva para ese tipo de bienes generalmente nos endeudamos y pedimos dinero prestado, ¿no? ¿Y de qué va a depender el efecto sobre las economías europeas? Pues básicamente de la situación previa. No les he puesto aquí una transparencia porque era muy grande y se veía mal, pero del nivel de endeudamiento previo que tengan esas economías. Y aquí he puesto solamente algunos datos. La media de la Unión Europea es que la deuda pública representa el 89,26% de su Producto Interior Bruto. En España, el 118%. Solo detrás de Grecia, con un 193%, Italia, 150%, Portugal, 127%. Alemania, con esa gran dependencia energética, con esas relaciones que tiene de estrangulamiento del suministro energético, etcétera, etcétera, tiene un 69,3% de deuda pública. Indudablemente, esta situación de partida va a condicionar la salida de la crisis económica de los distintos países de Europa. Por eso digo que cuando Europa adopta una postura común, no quiere decir que los efectos se trasladen por igual a todo su territorio, porque esos efectos es como cuando, me van a permitir la comparación, cuando hay una epidemia o cuando hay una enfermedad. Quienes tienen más probabilidades de contagiarse de esa enfermedad y de no sobrevivir a la misma son los que tienen las defensas más debilitadas. Si nosotros tenemos una economía debilitada porque tenemos un gran endeudamiento, tenemos un tejido industrial que no acaba de ser competitivo, obviamente los efectos van a ser mucho más importantes para la economía española que para otras economías del resto de Europa. Y esto es por nuestra propia situación de partida, por nuestro propio contexto. Bien. No sé si me estoy extendiendo mucho, le estoy aburriendo ya. Bueno, otros aspectos. Estos me gustaría tratarlos porque no se suelen considerar efectos económicos y, sin embargo, a mí me ha parecido que tienen una gran relevancia. Uno, consecuencia de los flujos de población. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que las estadísticas más recientes nos dicen que hasta 7 millones de ucranianos han salido de sus fronteras y se han refugiado fundamentalmente en los países limítrofes o en países ricos de Europa. A España han llegado también muchos emigrantes de Ucrania. No se sabe qué va a pasar con los que están intentando salir de Rusia, como consecuencia del reclutamiento que ha establecido Putin. Sabemos también que aquí muchos llegan por Turquía, por eso Turquía está haciendo un poco ese juego civilino a los intereses de Rusia, no se pronuncia en contra, puede sacar su propio beneficio con el reforzamiento del suministro a través de su territorio de gas a Europa, etc. Pero evidentemente, cuando se producen movimientos masivos de población, bueno, en estos momentos, para que se sitúe, el 3,6% de la población mundial, solamente el 3,6%, reside en un país distinto al de su origen. Es decir, la inmigración en términos relativos
es un fenómeno pequeño. Es verdad que es un fenómeno consustancial a la historia del hombre y es verdad que es un fenómeno que en determinados momentos de la historia, si se produce de forma masiva, si se produce de forma poco ordenada, puede tener consecuencias importantes. Pero en términos cuantitativos, 100 millones de personas, el 3,6% de la población mundial, para que nos situemos. Aunque ahora nos digan 7 millones de ucranianos están saliendo de su país. Ucrania es un país que tiene una población similar a la de España, 46 millones, pero 7, es decir, casi el 20% de su población está saliendo. ¿Y qué pasa cuando emigra la gente? Pues que generalmente emigran los jóvenes y los mejor preparados. Fíjense esto, las consecuencias económicas que tiene tanto para los países de acogida como para los países de origen. Y es un tema que tiene grandes repercusiones desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque cuando emigran los jóvenes y los mejor preparados, y España está padeciendo esto, están saliendo muchos jóvenes altamente cualificados fuera de nuestras fronteras. El otro día decía yo, un poco exageradamente, que permitir esto es malversar fondos públicos. Es decir, bueno, ¿qué cosas está diciendo? Muy bien, malversar fondos públicos. Pues ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque un país ha realizado una inversión enorme en capital humano, en formar a esas personas. Durante mucho tiempo, es decir, desde que nos escolarizan hasta que culminamos los estudios universitarios, la especialización profesional, lo que quieran ustedes. Y justo cuando llega el momento productivo, vamos a otro país a rendir, si emigramos, o venimos de otros países a rendir si procedemos de estos países de emigración, ¿no? Esto es cuando las autoridades de un país, ahora es un conflicto bélico, es un contexto diferente, pero en situación de paz, permiten que ciudadanos de su país salgan al resto del mundo porque no encuentran oportunidades de trabajo en el propio, desde luego es una descapitalización brutal. Y yo me atrevería a decir que sería un tema de exigir responsabilidad política. ¿Qué hemos hecho con todos esos fondos dedicados a formar a estas personas? Cuando el retorno de la inversión, y eso lo saben los economistas, no invierte y hay un momento donde espera retornar. Y en la rentabilidad de esa inversión va a depender de lo que se haya invertido inicialmente y del retorno, ¿no? Bueno, si invierte y no hay retorno, eso es quiebra. Pero aquí, sin embargo, nadie habla de este problema. Entonces, España está pasando por este problema en momentos de paz, no salen porque haya un conflicto bélico, y Ucrania, lamentablemente, están saliendo los jóvenes, los altamente cualificados y además mujeres con niños. Es decir, esto va a tener un efecto de envejecimiento de su población brutal, porque muchos, por desgracia, se morirán en la guerra, jóvenes, hombres fundamentalmente, y las mujeres quedarán desarraigadas y también cambian los roles después en la familia, ¿no? Es decir, generalmente en esas economías que han sido devastadas por la guerra, las mujeres supervivientes pues tienen que adoptar otro tipo de protagonismo social, ¿no? Entonces, esto es un efecto económico sin duda muy importante, porque el capital humano, la inversión en capital humano es una inversión a largo plazo y no hay que perderla de vista, es decir, hay que conservar esa perspectiva temporal y pensar en este efecto. Bueno, parece que de momento ha habido una aparente revitalización de muchas instituciones, la OTAN por un lado, la Unión Europea, sale nuestro Borrell diciendo que actúa cohesionadamente, que no van a ceder al chantaje, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos lo que sucede porque el invierno es duro y las penalidades económicas van a ser largas, por desgracia, para todos. Pero también ha servido para acelerar el proceso de transición energética, lo comentaba antes, la declaración de las energías limpias, una mayor apuesta por esas formas alternativas de producir energía. Hoy me llamaba poderosamente la atención una cosa que veía en la tele, de verdad que solo me conecto unos minutos, me siento ruborizada cuando hago tanta referencia a la tele, y es que no sé si se dan cuenta que durante todo este tiempo previo los principales suministradores energéticos de nuestro país estaban en silencio, no decían nada. Y ahora casi todos ellos tienen anuncios sobre placas solares, de una semana para acá más o menos. Es decir, ¿qué significa esto? Pues significa que han estado preparándose para el cambio silenciosamente. Mientras no tenían alternativa, no han movido ficha. Aquí no pasaba nada, que la tarifa de la electricidad no la entendía nadie, que subía, que si baja el IVA, que si subo el IVA, que si no sé qué. Y ellas estaban preparándose para lo que venía. ¿Y qué venía? Esa apuesta, ese impulso a las energías renovables. Hemos pasado de poner un impuesto al sol, algo lamentable para un país como el nuestro, a
decir que ahora puede usted poner una placa solar incluso en un edificio comunitario. Era un anuncio, no recuerdo qué compañía, que daban a mediodía esta mañana en la televisión. Todos están preparándose para el nuevo escenario, ¿no? Bien. Aquí tenía un poco el reparto de esos refugiados ucranianos por países. España ha sido un país, fíjense, que figura en el 4º lugar, donde más hemos recibido, y además, a partir de una decisión de la Unión Europea, en virtud de la cual, aprobada en marzo, se les dispensa el estatuto de protección temporal, pues está demostrando, lo comentaba una de las personas que gestiona estos centros de acogida a los refugiados ucranianos, que en 48 horas, a través de un código QR en el móvil, les dan todos los papeles para considerarse legalmente introducidos en nuestro país. Ha puesto de manifiesto que todo el procedimiento burocrático que rodea a los procedimientos habituales de acogimiento y de asilo, se pueden agilizar de forma brutal. También es un tema para la reflexión, administrativa y de gestión, pero bueno, para la reflexión. ¿De qué va a depender estos efectos de las migraciones? De la velocidad de afluencia, de la concentración geográfica, lo estamos viendo en nuestro país. Hay comunidades que tienden a aglutinarse, los chinos en unas determinadas zonas geográficas del país, incluso en una ciudad dentro de determinadas partes de esa ciudad, los rumanos, los marroquíes, etcétera. De la proximidad cultural, de la permeabilidad, del contexto económico. No es lo mismo que la situación de la economía receptora sea expansiva, que esté en una fase recesiva del ciclo, que tenga problemas de desempleo significativos en el mercado laboral, etcétera. También de la duración de la estancia, del tamaño, etcétera. Para Rusia y Ucrania, lo señalaba hace un momento, representa una pérdida importante de capital humano y un envejecimiento de su población. Los efectos se analizarán a medio plazo. Bueno, y luego la otra reflexión, que es el gasto en defensa. ¿Por qué me refiero al gasto en defensa? Porque no deja de existir industrias que producen armamento, es decir, todo esto, si hay armamento, si hay tanques, si hay misiles, si hay, en fin, todo lo que forma parte de la industria de defensa es porque alguien lo produce. Y el sector productivo de la defensa es un sector con unas características muy específicas. Primero porque durante mucho tiempo en defensa se realizaban, es decir, los bienes destinados a la defensa se caracterizaban por ser una tecnología muy avanzada y una tecnología de doble uso, es decir, todos los avances o muchos de los avances que se conseguían en la industria de defensa luego se extrapolaban a la industria civil, ¿no? Es decir, había aquí la tecnología de doble uso. Es verdad que esto ha cambiado también y la industria civil incorpora muchas innovaciones, pero sin duda esto es importante. Aquí lo tengo recogido aquí. En 2020, es decir, antes del conflicto, de las 30 compañías armamentísticas más importantes, 24 aumentaron sus beneficios. De ellas, 13, incluyendo las 5 primeras, tienen sede en Estados Unidos. También hay que pensar en quién se enriquece y quién se empobrece con los conflictos, ¿no? Por supuesto, la declaración de la OTAN, de que los países miembros de la alianza se comprometen a aumentar su participación hasta el 2% del PIB. España está a la cola, solo detrás de Luxemburgo y de Islandia, que no tiene defensa. Es decir, estamos a la cola. No es por dibujar un panorama negativo de España, pero siempre estamos a la cabeza de lo malo que a la cola de lo bueno en todas estas cuestiones. También nos tienen que invitar a la reflexión, ¿no? Un poco. Y luego las peculiaridades del modelo de financiación de la defensa en España. No quiero extenderme mucho, pero en la financiación de la defensa en nuestro país, al menos, están implicados, por un lado, las industrias que trabajan para defensa, generalmente industrias que trabajan a la carta. Su casi demandante único es el Ministerio de Defensa. Industria que es la que considera la defensa, la producción de bienes de defensa como una inversión. Industria financia a estas empresas anticipadamente para que estas empresas puedan acometer el gasto que comporta la producción de esos bienes. Y una vez que entregan, por simplificar, una vez que entregan los bienes al Ministerio de Defensa, entonces se produce esa relación económica a tres bandas. Industria anticipa defensa el Ministerio de Industria anticipa a las empresas que fabrican el armamento el importe, las empresas entregan eso a defensa y entonces ya se computa como gasto de defensa, no como gasto en industria. Hay unos controles de calidad, unos controles de costes, etcétera, para que no nos vendan diciendo que han costado mucho más de lo que en realidad ha costado, pero en definitiva ese sistema peculiar
comporta que luego la imputación presupuestaria también sea un poco peculiar y sobre todo desde el punto de vista temporal, porque los gastos en industria son unos gastos a medio y largo plazo, es decir, uno no financia la fabricación de un helicóptero y dice toda la inversión se va a financiar este año. Es un periodo de tiempo que requiere luego ese retorno y esa financiación finalista, porque las industrias tampoco son capaces de, con sus propios recursos, fabricar estos bienes. Necesitan que industria les anticipe el dinero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, el impacto económico del gasto en defensa tiene una connotación muy significativa en materia de investigación, desarrollo e innovación y, como señalaba antes, este modelo. Aquí vemos cuál es la aportación de los países de la OTAN. Ven que España está por debajo, Luxemburgo el último y España el siguiente. Paradójicamente o sorpresivamente, países como Grecia, no nos puede sorprender a lo mejor que Estados Unidos tenga una aportación importante en términos de su PIB, pero sí que Grecia, fíjense, Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, países que están limitando prácticamente ahora con el conflicto. Es decir, estos países en época de paz han realizado una fuerte aportación al gasto en defensa, precisamente porque seguramente percibían esa proximidad a esta zona de conflicto como una zona inestable, después del desmembramiento de la Unión Soviética. Para España, no me quiero extender, no sé cómo voy de tiempo, Manuel. Ya justa, bueno, España, es decir, la balanza comercial tanto con Ucrania como con Rusia es deficitaria, nos importamos mucho más de lo que exportamos a estos dos países, lo tienen aquí en las transparencias, yo si quieres os las puedo dejar por si tenéis interés en ella. Y tiene un gran déficit comercial con Rusia y con Ucrania. Las importaciones se refieren, como no podía ser de otro modo, básicamente a productos energéticos, fertilizantes y productos alimenticios, sobre todo el aceite de girasol. Es verdad que esto, Andalucía lo tengo aquí, bueno, por esa sustitución que hay entre un tipo de aceite y otro, pues estamos viendo cómo beneficia al aceite andaluz, que es de oliva, ¿no? Por poner, debería beneficiarlo en los mercados internacionales. Desde luego, yo les puedo asegurar que siempre consumo aceite de oliva virgen extra. Antes había una diferencia casi del triple el aceite de oliva al aceite de girasol y ahora esa diferencia se ha disminuido significativamente, se ha encarecido de una forma muy importante el aceite de girasol. Bueno, en principio, pues aquí Andalucía exportó por valor de casi 202 millones de euros a Rusia y fundamentalmente pues exporta hortalizas, verduras, y luego importa pues lo de siempre, combustibles, aceites, otro tipo de productos, ¿no? Bien, y ninguno de los dos países son mercados preferentes para Andalucía y evidentemente la relación la ruptura de relaciones comerciales y esas sanciones a Rusia pues le van a perjudicar sobre todo en materia de productos básicos, fertilizantes, algunos alimentos y como no la energía, ¿no? Y posibles soluciones, creo que está en la última transparencia, la penúltima. Bueno, ¿a qué nos ha llevado todo esto? A acelerar el proceso de transición energética para hacer un modelo sostenible, a independizar o tratar de independizar a la Unión Europea respecto a los combustibles rusos. En la Unión Europea se aprobó la iniciativa Repower Unión Europea, que supone diversificar las fuentes, ahorrar y acelerar la producción de energías limpias. Bueno, aquí os pongo dos asteriscos, el problema que se le presenta a España con su postura reticente ante la energía nuclear. Buscar nuevos proveedores para la energía, los he mencionado con anterioridad. Y mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Desde mi punto de vista, pues que ha faltado previsión para ordenar esa transición energética en Europa. Europa no se ha dado cuenta, después de sobrevivir al shock energético del 73 y del 79, de que podía venir otro estrangulamiento energético. Europa va a estar sometida a grandes tensiones energéticas durante tiempo. Mientras les esté aplicando sanciones a Rusia, Rusia seguirá haciendo de las suyas en materia energética. Hay un riesgo estratégico importante de sustituir el suministro de Rusia por el suministro de Argelia. Lo estamos viendo, la tensión de las relaciones que en estos momentos tiene España con Argelia después de su cambio de postura respecto a la cuestión saharaui. Rusia, lo comentaba antes, está negociando con Turquía. Rusia está buscando las debilidades de Europa para fragmentar Europa. Y por un lado Alemania y por otro lado Turquía, que tiene ese enclave de conexión entre Europa y Asia, ¿no?
y lo señalaba antes, está reforzando el suministro energético a través de Turquía y también ofreció reforzar el suministro energético a través del Báltico por el Nord Stream 2. El Nord Stream 1 ha quedado prácticamente inutilizado, pero reforzarlo por ahí. En definitiva, esos dos flujos de entrada de la energía rusa hacia Europa, que eran el Mar Báltico y el Mar Negro, ¿no? Pues lo que está intentando es que en lugar de atravesar el territorio ucraniano, pues no atraviesen el territorio ucraniano, lleguen directamente por el Mar Báltico hacia Alemania y por el Mar Negro por Turquía, sin tener que atravesar el territorio en conflicto que es Ucrania. Y bueno, me van a perdonar porque me he extendido mucho, como he hecho introducir, he metido cuñas entre la exposición programada, pues me he dilatado más de lo que tenía previsto, porque yo sé que más de 50 minutos aburre al auditorio. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición para las preguntas que quieran formularme. Gracias.